Hola a todos, hoy vamos a hablar de la máquina DC conectada como un generador. Vamos a ver las distintas conexiones y les voy a mostrar las curvas características de cada una de estas conexiones, es decir, la tensión de la armadura, BT, versus la corriente de armadura o la corriente de carga. Entonces, miremos. Bien, entonces lo primero que vamos a decir es que el modelo de la máquina funcionando como generador y funcionando como motor es el mismo. Entonces, realmente las ecuaciones que nosotros aplicamos son las mismas que ya vimos como motor y lo único que va a cambiar es un signo, que es el signo de la corriente de armadura. Entonces, como lo vamos a ver en el diagrama de eléctrico, aquí en nuestro circuito equivalente que apareció aquí en nuestra hojita, vemos que es el mismo modelo del motor DC, ¿cierto? Tengo aquí un devanado de campo y aquí en este lado un devanado de armadura, ¿sí? El devanado de campo no cambia nada, pues tiene una R ajustable, una R sub F y circula una corriente I sub F, pero en el devanado de la armadura, a pesar de que tiene los mismos elementos, una E inducida, que en este caso la llamé E sub A, puede llamarse E inducida o E sub A, y una R sub A, la corriente de armadura va hacia afuera. ¿Sí? En el caso del motor, si ustedes recuerdan, esa corriente de armadura tenía sentido contrario. Entonces la única diferencia es esta corriente IA va hacia afuera. Eso pues nos va a dar un cambio en esta ecuación cuando nosotros hacemos la malla del devanado de armadura. Ahora bien, si recordamos cuando vimos motores DC, habían dos formas de caracterizar ese motor. La primera es con la regulación de velocidad y la segunda es con la curva par velocidad. Entonces, una es como una versión muy simple de la otra, ¿sí? Si nosotros hacemos la analogía a un generador DC, entonces la forma de caracterizar un generador es primero la regulación de tensión, ya no es regulación de velocidad como motor, sino regulación de tensión, que como ustedes pueden ver aquí en la ecuación se representa con V sub R, es voltage regulation, y es igual a la tensión sin carga menos la tensión a plena carga, full load, sobre tensión a plena carga, full load por 100%. Entonces fíjense que es una ecuación análoga a regulación de velocidad, ¿no? Que era velocidad a plena carga, perdón, en vacío menos plena carga sobre plena carga. Entonces en este caso pues es, en vez de velocidad, tensión. La otra forma de caracterizarlo es con una curva tensión corriente, que para este caso será la tensión que salga aquí de la armadura entre este positivo y este negativo que estoy señalando con el mouse y la corriente de armadura generalmente. Entonces con estas dos ecuaciones o con estas dos herramientas nosotros caracterizamos el comportamiento de un generador. Ese comportamiento depende de cómo yo conecte la armadura con respecto a el devanado de campo. Bien, entonces si ustedes recuerdan, en el motor pues teníamos distintas conexiones, devanado shunt o más bien conexión shunt, conexión serie y conexión compuesto. Pues resulta que esas mismas conexiones también las podemos tener aquí como generador. Las voy a enumerar. Aquí aparecen entonces en el tablero. Tendría 4 conexiones separada en derivación, serie y compuesto acumulativo. En realidad hay 5 conexiones que habría compuesto diferencial, pero recuerden que diferencial en general no usamos esa conexión, solo se aplica en la teoría. Entonces no vamos a centrarnos en dicha conexión. Bien, ahora miremos las ecuaciones de cada una de las conexiones de manera más detallada. Entonces, para excitación separada, tenemos aquí nuestro diagrama. Sí, como bien lo dice excitación separada, quiere decir que la excitación, la excitatriz o el devanado de campo es alimentado con una fuente aparte. Entonces tengo aquí una tensión DC que la llamo BF y me alimenta a mi devanado de campo, ¿cierto? Cuando alimento el devanado de campo genero un flujo magnético y aquí por este lado por la armadura
Recuerden que aquí en esta parte, en el circulito que representa los dos mundos, mecánico y el mundo eléctrico, entra potencia mecánica, es decir, que un generador tiene que tener algo que le ingrese potencia mecánica. En la teoría se llama un motor primario, ¿cierto? No necesariamente puede ser un motor, puede ser una turbina de viento, de aire, de agua, eh, como, bueno, cualquier fuente puede tener aquí mecánica, ¿cierto? Y esta energía mecánica, pues usando este flujo, se va a transformar en energía eléctrica que va a salir acá, ¿cierto? Entonces tengo mi tensión inducida, tengo mi corriente de armadura IL, y aquí tengo una tensión, la tensión de armadura, ya aquí de salida, que generalmente se conoce como VT o tensión en bornes. Las ecuaciones para esa conexión serían las siguientes. Corriente de armadura es igual a la corriente de carga, como ustedes lo ven acá. Solo hay un lazo, entonces I de armadura igual a I de carga. Por otro lado, por el lado de campo, la misma ecuación que teníamos, que siempre usamos, que es la corriente de campo es igual a la tensión de campo sobre la suma de la R ajustable más la R sub F. Y por último, nuestra ecuación de la armadura, que sería BT, la tensión que hay en bornes, es igual a la tensión inducida, ¿cierto? Menos la caída de tensión en la resistencia, o sea, IA por R sub A. Aquí ya tendríamos nuestras tres ecuaciones que generalmente usamos para resolver un problema de excitación separada. Bien, ahora bajemos aquí un poco el tablero y dibujemos la curva que caracteriza a esa conexión, a ese generador, que sería la curva tensión, o sea, BT versus IA. La curva BT versus I, A o IL en este caso, tiene esta forma. Entonces fíjense que empiezo primero con una tensión en vacío. En vacío, ¿qué quiere decir? Que el generador no tiene carga, y el generador sin carga quiere decir que aquí en los bornes de la armadura pues no hay nada conectado. Eso sería un generador en vacío. Si el generador está en vacío tendría una tensión, y en la medida que se le exige carga al generador, ¿sí?, la tensión baja. Exigirle carga al generador es ponerle aquí una resistencia o una inductancia, cualquier carga eléctrica, ¿cierto?, que implique que va a pasar una corriente I sub A, y pues en la medida que yo reduzca aquí, por ejemplo, una resistencia, pues va a aumentar la corriente, ¿cierto? Si yo exijo más corriente, quiere decir que le estoy exigiendo más carga al generador, más carga eléctrica, y en la medida que yo le exija más carga eléctrica a ese generador, la tensión va a caer, ¿sí? Entonces, esta sería una curva de tensión I que sería análoga a una curva par velocidad en la máquina conectada como motor, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos ver el caso no lineal, recuerdan que el caso no lineal es si esta máquina tiene reacción de la armadura o reacción del inducido. Entonces lo que veríamos es que la tensión no sería una recta, sino que empezaría a bajar proporcionalmente a la corriente de carga. Y aquí tendría mis dos curvas. Caso lineal, ¿cierto? Cuando no hay reacción del inducido o reacción a la armadura. Y caso no lineal, cuando hay reacción de la armadura. Entonces fíjense que cuando hay reacción a la armadura o cuando la máquina no está compensada, mi caída de tensión es mucho mayor que cuando mi máquina está compensada. Es decir, que la reacción a la armadura es un efecto negativo, ¿cierto?, en términos de regulación en tensión. Recuerde que regulación en tensión es tensión en vacío, que estaríamos acá, sobre plena carga habría aquí una IL, que sería la IL máxima, ¿cierto? Digamos por acá, de forma ilustrativa, sería en vacío menos carga sobre plena carga. Entonces, en este caso, como es un caso lineal, sería una buena aproximación la regulación de velocidad a nuestra curva tensión versus corriente de carga. Ahora, para el caso del generador,
nosotros nos interesa mucho controlar cuánto es la tensión BT, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque si se cae me interesaría subirla y ponerla a la tensión que yo desearía, o si está muy alta pues me interesaría bajarla, ¿cierto? De la misma manera que en un motor me interesa controlar la velocidad. Entonces, en este caso, para controlar esta tensión BT, tengo dos alternativas. La primera alternativa es cambiar esta corriente I sub F, que la puedo cambiar pues variando la R ajustable. Y la segunda alternativa es cambiando la velocidad de la fuente mecánica o del motor primario que le está entregando potencia mecánica a mi armadura. ¿Listo? Cambiando cualquiera de esas dos, puedo cambiar mi tensión BT. Recuerde que la tensión inducida es K flujo W, ¿cierto? Es decir, que flujo depende de esta corriente y W depende de la fuente mecánica que me está dando la potencia mecánica que voy a transformar en potencia eléctrica. Si yo dibujo ahora mi curva tensión corriente, ¿cierto? Y miro cómo es el efecto de un cambio de un control de tensión, tendríamos lo siguiente. La curva tensión corriente, vamos a variar la resistencia ajustable de tal manera que toda la R que sume acá la vamos a llamar RF1 o RF2, toda la resistencia que haya en el lazo de campo, ¿cierto? Cuando esa resistencia tiene un valor de referencia que es este caso azul, es un valor pues que es mayor a nuestro segundo valor RF2, ¿sí? Si la resistencia total de acá de este lazo disminuye, ¿sí? O sea que si R ajustable es menor, ¿sí? Lo que va a pasar es que nuestra curva va hacia abajo. No, esto me quedó al contrario. Este signo es al contrario. Permítame un segundo. Ahora sí tiene más sentido. Entonces, cuando tengo una RF1 tendría esta curva de tensión corriente, pero si la resistencia equivalente, o sea, si aumento R ajustable y todo este lazo, pues aumenta su resistencia, ¿sí? Lo que va a hacer es que pues va a disminuir la corriente. Si disminuye la corriente, disminuye el campo magnético, y si disminuye el campo magnético, disminuye aquí nuestra tensión inducida. Como BT depende de esa tensión inducida, pues toda nuestra curva va a bajar, ¿cierto? Entonces, si yo aumento la resistencia ajustable, mi curva baja, ¿cierto? O de la misma manera, si yo disminuyo mi corriente de campo, mi curva va a bajar, ¿sí? Entonces, esta sería pues nuestra nueva curva de tensión corriente. Si nosotros tuviéramos en la armadura una resistencia, ¿cierto? Esa resistencia cambiaría también de condiciones en la medida que yo hago el control de tensión por R ajustable o por R sub F1 y R sub F2. Entonces, la manera de encontrar las condiciones de esta resistencia, el estado de esa resistencia, es trazar una recta acá cuya pendiente es el valor de la resistencia de carga, ¿vale? Recuerden que la resistencia de carga sería una resistencia que yo pondría aquí en los bornes del generador como carga eléctrica. Bien, ya las dibujé. Entonces, si conecto esta RL, ¿sí?, en los terminales de la armadura, la forma de representarlo en nuestra curva tensión corriente sería así como está acá, ¿sí? Y esta RL, esta pendiente que tiene esta RL, pues sería el valor en ohmios de la resistencia. Pues es BT entre IL, ¿sí? Que es lo que circularía por la resistencia. Entonces, fíjense en una cosa. Cuando el valor de esta R ajustable más RF, que sería RF1, está en esta primera condición, yo tendría aquí este cruce, sería el valor de la tensión y de la corriente sobre la resistencia de carga, ¿sí? Quiere decir que la resistencia de carga tiene una tensión un poco menor que la de vacío y tiene una corriente de carga que sería bajar este cruce aquí hacia la horizontal. ¿Listo? Cuando yo hago control de tensión
Cambiando esta R ajustable, si aumento esa R ajustable, va a disminuir la corriente de campo, disminuye la tensión inducida, ¿cierto? Y pues obviamente me va a disminuir Vt. Quiere decir que mi curva corrió hacia abajo, que sería acá, ¿sí? Y mi resistencia de carga tendría una tensión menor, efectivamente sí hice control de tensión, ¿cierto? Pero como bajó la tensión, también va a bajar la corriente, ¿cierto? Entonces, antes teníamos una tensión grande, una corriente más grande, ahora una tensión pequeña. Por lo tanto, una corriente más pequeña. Entonces, eso suponiendo que nosotros tengamos aquí un modelo de una R constante. Listo, entonces ya tenemos nuestro motor de excitación separada totalmente caracterizado. Recordemos también, se me olvidaba este pedacito, que para el caso no lineal, que es este de acá, nosotros tenemos que hallar una corriente efectiva, ¿recuerdan? Entonces tenemos que es la misma ecuación que teníamos antes, que es corriente efectiva es igual a la corriente de campo, normal, la que medimos aquí con la ecuación, o la que hallamos con la ecuación, menos la reacción a la armadura sobre la cantidad de vueltas del devanado de campo shunt, ¿cierto? Eso es para que cuando queramos calcular sobre esta curva punteada que está aquí en el caso no lineal. Listo, entonces para resolver un problema de generador tendríamos que usar los mismos pasos que hicimos para motor. Primero hacemos el diagrama eléctrico, después calculamos nuestras ecuaciones de circuitos y finalmente usamos nuestra curva de magnetización, ¿sí?, para hallar la tensión que tendríamos acá dada una velocidad de motor primario. ¿Listo? Ahora pasemos al caso de generador en conexión en derivación o shunt. Este es un poquito más complejo de este otro, de excitación separada, dado que la tensión que se genera también tiene que alimentar el campo, el devanado de campo. Entonces, miremoslo en un nuevo diagrama, en un nuevo tablero. Como les comenté, entonces en excitación en derivación o shunt, el devanado de campo está en paralelo con el devanado de la armadura. Aquí me faltó dibujar la R ajustable, pongámosela de una vez. Listo, ya quedó agregada. Entonces, la armadura, la tensión que genera la armadura o la tensión mecánica que se convierte en eléctrica, también se usa para alimentar el devanado de campo. Y pues posteriormente sale aquí la corriente de carga y mi tensión en bornes, que sería Vt. Las ecuaciones de ese montaje serían las siguientes. La corriente de armadura es igual a la corriente de campo más la corriente de carga. Por otro lado, puedo calcular la corriente de campo como Vt sobre la suma de las resistencias R ajustable y R sub F. Y finalmente tengo mi ecuación de Vt, la tensión en bornes, es igual a la tensión inducida menos la caída de tensión en R sub A, o sea, IA por R sub A. Entonces, esta conexión tiene una gran ventaja, y es que no necesito una fuente DC externa para alimentar mi devanado de campo. Entonces, de una vez lo alimento con lo que genero, ¿cierto? Sin embargo, esto pues genera unas complicaciones. Para que exista esta corriente I sub F, tiene que haber una tensión Vt, ¿cierto?, distinta de cero, ¿sí? Para que exista esta tensión Vt distinta de cero, tiene que haber una tensión inducida distinta de cero. Pero para que haya una tensión inducida, tiene que haber un flujo también distinto de cero, y el flujo está generado por esta IF. Entonces, esta F no existe si EA tampoco existe, pero EA no existe si IF tampoco existe. Es decir, una depende de la otra, y no se puede calcular una sin tener la otra, ¿sí? Toca calcularlas las dos al tiempo. Por ende, no podemos hacer ese cálculo de manera convencional como lo hacíamos antes con las ecuaciones, sino que nos toca usar una regla
gráfica. Un aspecto muy importante de esta conexión shunt es que ese generador no va a generar una tensión importante si el núcleo no está magnetizado. Cuando el núcleo está magnetizado hay un flujo que se llama un flujo residual, y ese flujo residual me permite que esa tensión inducida tome un valor, que es K flujo W. Esa tensión inducida, como toma un valor, pues puede generar aquí también un valor de tensión Vt y puede generar una corriente de campo. Esa corriente de campo lo que va a hacer es aumentar el flujo, por lo tanto va a aumentar EA, luego después vuelve y aumenta el flujo, luego aumenta EA y así sucesivamente hasta que llega a un valor de Vt estable. Entonces, recuerden, la primera condición es que tiene que haber un flujo residual. Bien, entonces para ver gráficamente lo que ya les expliqué, podemos hacer un gráfico de la curva de magnetización y representar también la resistencia de campo. Miremoslo de esta manera. Voy a subir un poco aquí el tablero. Listo, entonces recuerden primero que todo que la tensión inducida es igual a K flujo W. Dependemos del flujo y dependemos de la velocidad. Segundo es, esta velocidad siempre la consideramos constante, es decir, la velocidad del motor primario que nos entrega potencia mecánica la consideramos siempre constante. Es una facilidad que se hace para los cálculos. Listo. Tercero, aquí tenemos una gráfica que es tensión versus corriente de campo, no de carga sino de campo. Y esto que vemos aquí rojo sería la curva de magnetización que nosotros hacemos cuando hacemos una prueba de vacío de un generador, ¿cierto? Entonces en la medida que yo cambio la corriente de campo, pues va a haber una tensión inducida que pues, cuando se hace una curva de magnetización, la tensión inducida es igual a la ABT dado que no hay corriente de carga. Y tendríamos esta curvita acá, ¿cierto? Ahora esta recta que se ve acá es una recta con una pendiente R sub F. Quiere decir que para cualquier valor de BT, un BT acá, reflejado acá, y un valor de IF, BT sobre IF o EA sobre IF me da igual a RF. Esta RF la puse con un asterisco acá, porque esta RF en realidad no es solo esta RF, sino es la suma de la RF más la CR ajustable. Quiere decir que esta RF es toda la resistencia que hay en el lazo del campo, del devanado de campo. ¿Listo? Entonces recuerden que estamos haciendo. Estamos haciendo esta gráfica, ¿sí? Es el modo gráfico de resolver este circuito que tenemos acá, de encontrar cuánto es la tensión y cuánto es la corriente de campo en un generador conectado en derivación. ¿Listo? Entonces teniendo estas dos curvas, o más bien una recta y una curva, recuerden que lo primero es que es necesario que exista un flujo residual para que el generador pueda funcionar apropiadamente. Entonces, si hay un flujo residual, ¿sí? Si este flujo es residual, va a ser un flujo muy pequeño, quiere decir que va a haber una primera tensión inducida que es igual a K flujo residual por W. Esa tensión inducida la voy a representar aquí sobre mi curva de magnetización con este punto verde, y pues bueno, el reflejo sobre la vertical sería el valor de la tensión inducida. Recuerden que este eje ve dos cosas, la tensión inducida o la tensión en bornes del generador, ¿cierto? Entonces, una vez que hay una tensión inducida, o sea, cuando hay una tensión inducida acá, pues puede, pues como aquí hay un circuito cerrado, ¿cierto? Estoy viendo quiero hallar cuál es la tensión Vt en vacío de este generador. Entonces, como ya tengo una tensión inducida aquí pequeña, ya puedo alimentar mi devanado de campo, ¿cierto? Y como esta corriente, generalmente esta aproximación lo que hace es suponer que como R es muy pequeña y I es muy pequeña, supone que no existe RA, entonces EA alimenta aquí este lazo. Eso quiere decir gráficamente que yo puedo pasar este punto que está acá
horizontalmente sobre la recta de la resistencia RF. Por lo tanto, aquí ya lo reflejé, quiere decir que la corriente que va a circular por el devanado de campo va a ser este valor. Como esa corriente que está acá, en este caso, ¿sí?, me va a generar un flujo magnético, ¿sí? Entonces este flujo magnético va a aumentar, ¿sí? Y si ese flujo aumenta, la tensión EA, la tensión inducida, también va a aumentar. ¿Cómo se refleja eso acá o cómo se ve eso aquí en nuestra solución gráfica? Pues esta corriente de campo me va a generar una nueva tensión inducida, que será el reflejo vertical de este punto sobre la curva de magnetización. Fíjense acá, ya lo subí aquí en verde sobre la curva de magnetización. Por ende, ahora si tengo un nuevo valor de tensión inducida, ¿sí?, pues si vuelvo a hacer aquí el circuito, pues va a aumentar mi corriente de campo, ¿sí? ¿Cómo miro cuánto aumentó mi corriente de campo? Pues hago aquí el reflejo horizontalmente sobre la R sub F. Y sigo haciendo este procedimiento de reflejar sobre la curva de magnetización y luego reflejar sobre la curva de mi R sub F gorrito aquí, asterisco, hasta que pues generalmente llega pues a este cruce, ¿sí? Entonces si yo hago todo ese procedimiento entero me da lo siguiente. Aquí ya tengo toda la iteración completa. Entonces llego a un punto que sería el cruce de R sub F. Acuérdense que este R sub F representa la suma de R ajustable más R sub F y la curva de magnetización. En ese cruce que está acá, yo tendría una tensión acá, que sería BT, y tendría una corriente de campo. Entonces, la forma para hallar aquí la tensión BT y la corriente que circula acá no es a partir de esas ecuaciones, sino es a partir de un procedimiento gráfico. ¿Qué necesito? Necesito la curva de magnetización y necesito trazar la recta que representa la suma o cuya pendiente es la suma de R ajustable más R sub F, ¿sí? El cruce de esas dos rectas me va a indicar la tensión en bornes del generador y me va a indicar la corriente de campo que está circulando aquí por estas resistencias, por estos devanados. Bien, entonces como conclusión de este procedimiento, es necesario que haya un flujo residual para que este procedimiento iterativo que va subiendo la tensión poco a poco, bueno, poco a poco no, esto realmente sucede en un instante, ¿no? Pero para que pueda subir esa tensión de un valor mínimo al valor en vacío que debería ser, pues necesito un flujo que sea residual. Si no hay un flujo residual, este proceso que vimos aquí iterativo nunca va a ocurrir, porque si el flujo, o sea, si el núcleo de la máquina no está magnetizado, aquí nunca va a haber una tensión y nunca va a haber una corriente, entonces la tensión siempre va a haber cero. Entonces pueden haber casos donde ustedes arranquen la máquina, el generador conectado en derivación, y por más de que varíen aquí está R ajustable, no van a tener un valor BT. ¿Por qué? Porque necesitan primero un flujo residual. Sería interesante ver qué pasa en lo que tenemos en las herramientas de simulación que tenemos, a ver si ese flujo residual existe o no, o qué pasa, digamos, cuando hacemos esta conexión. Bien, ahora otra cosa importante que tenemos que comentar es un concepto que se llama la R crítica. Entonces resulta que si ustedes ajustan esta R que está acá, esta R ajustable, o sea, si cambian el valor de esto, pues van a cambiar la pendiente de esta recta, ¿cierto? Si cambian la pendiente de esta recta, puede que les dé más hacia acá, o sea, una pendiente menos inclinada,
quiere decir que el cruce se va a correr más hacia acá, o es decir, la tensión en bornes va a subir y la corriente de campo también va a subir. O si ustedes también cambian la pendiente, pues esta pendiente puede hacerse mucho más pronunciada y empezar a ir hacia allá. Entonces el cruce con la curva de magnetización puede ser más bajo, ¿sí? Hasta que llega a un punto que se llama el punto crítico. Miremoslo ya gráficamente. Bien, entonces aquí ya dibujé de nuevo lo que tenía aquí en el lado izquierdo, lo dibujé al lado derecho. Y ahora dibujé otra nueva curva que es esta azul, que se llama R crítica. Entonces, R crítica, ¿qué es? Quiere decir que yo aumenté la R ajustable, ¿sí? Hasta que pues se representa con esta recta azul. Y en esa recta azul, fíjense que ya no, o sea, es crítica porque representa un momento donde ya la curva azul con la curva de magnetización dejan de tocarse, ¿sí? Entonces están prácticamente una sobre otra, ¿sí? Y desde ese punto de la R crítica, si yo empiezo a subir la R más, es decir, si esta R ajustable aumenta más, se vuelve como una recta como la anaranjada que está acá, ¿sí? Y ya no hay cruce entre la recta y mi curva de magnetización. Quiere decir que si mi resistencia de campo, mi R ajustable es muy grande, por encima del valor de la R crítica, mi generador ya no va a arrancar. En términos de flujo, quiere decir que si hubiera un flujo residual acá, ¿sí? Habría una tensión una tensión inducida, ¿cierto? Y esa tensión inducida se cruzaría aquí sobre esta recta, pero me generaría una corriente de campo tan pequeña que el flujo residual no se movería, ¿sí? Sería el mismo. Entonces, dado eso, pues la corriente, o más bien la tensión BT, nunca va a subir a su valor en vacío a este cruce, sino que se va a quedar en cero. Entonces, ya con esto vemos que hay digamos que hay varios aspectos o varios problemas por los cuales un generador de este tipo de derivación nos podría fallar o no nos podría arrancar. Entonces, el primer aspecto es que el flujo residual sea cero. Voy a numerarlos aquí abajito. Entonces, primero, entonces el generador no funciona, puede ser porque el flujo residual es igual a cero. Es decir, nuestra máquina no está magnetizada y no podemos hacer este proceso iterativo para que suba la tensión de bornes y por lo tanto genere una corriente de campo, ¿sí? La segunda posibilidad es que el flujo residual esté en una dirección opuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un flujo residual, ¿sí? Está por acá, pero cuando genera una tensión, esta corriente que empieza a aparecer me genera un flujo opuesto al flujo residual. Entonces los flujos se anulan y lo que va a hacer es desmagnetizarse la máquina. Si se desmagnetiza, pues la tensión queda en cero. Entonces esa sería la segunda posibilidad para que nuestro generador no funcione. Y la tercera posibilidad fue la que ilustramos acá, es que la resistencia de campo sea mayor a la resistencia crítica. Listo. Finalmente, esta R crítica, ¿sí?, también depende de la velocidad del motor primario. Entonces resulta que esta curva de magnetización, cuando nosotros hacemos la curva de magnetización, se hace a una velocidad del rotor primario, del motor primario. ¿Sí? Si nosotros cambiamos esa velocidad, esta curva se verá distinta y por lo tanto la R crítica también podría variar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta si nos sale algunos ejercicios. Bueno, ahora para acabar de caracterizar este generador, pues miremos nuestra curva tensión en bornes, corriente de carga. Entonces voy a bajar aquí un poquito el tablero y la curva que tendría sería la siguiente. Bien, observando aquí entonces nuestra curva tensión corriente, tensión BT versus corriente de carga, puse aquí la que habíamos hecho anteriormente de excitación separada
para evidenciar que la excitación en derivación pues es mucho más pronunciada, o sea, tiene una regulación de tensión peor que de excitación separada, ¿sí? Entonces, como que unas ventajas traen otras desventajas. La ventaja es que no necesitamos fuente externa. La desventaja es que la regulación de tensión está muy, muy por debajo de la que podríamos obtener con excitación separada. Listo. Además, si, pues aquí no lo dibujé, pero si además de excitación en derivación, esta máquina tuviera reacción a la armadura, entonces tendríamos una curva por aquí que vendría mucho más por debajo y tendría aún más o aún peor regulación. Entonces, en el caso no lineal, sería el caso mucho más grave pues, cuando tenemos excitación en derivación que cuando tenemos excitación separada. Ahora, en este control de tensión, control de BT, nosotros tenemos aquí nuestra curva roja, que es esta misma que está aquí en derivación, la tenemos acá. Y si aumentamos RF, RF2 y RF1, todas tienen asterisco, bueno, se los coloco. Listo, ya se los coloqué. Entonces, en la medida que aumento la resistencia de campo, ¿sí? Recuerden que R con asterisco es la suma de R ajustable más la R sub F. Entonces, en la medida que aumento R ajustable, pues lo que voy a hacer es bajar mi curva de tensión corriente un valor. Listo. Y pues se mantendría más o menos las mismas condiciones de regulación de tensión. Bien. Entonces, hasta ahí voy a dejar este video. En este video vimos dos tipos de conexiones de generador, una que es excitación separada y otra que es excitación en derivación. Excitación separada vimos su curva de tensión corriente, también vimos que se resolvía igual que en motores con las ecuaciones. En cambio, en excitación en derivación vimos que pues a pesar de que tenemos unas ecuaciones, no es posible resolver este sistema con dichas ecuaciones, por lo tanto se usa una solución gráfica. Vimos que para la solución gráfica teníamos que tener la recta que representa la R sub F asterisco, que es la suma de RF más R ajustable, y la curva de magnetización, ¿sí? Con esas herramientas nosotros podemos calcular la tensión y la corriente que tendría este generador en condiciones de vacío. Bien, vimos que este generador no funciona si no tiene un flujo residual, o sea, si el flujo residual es cero, no podría aumentar la tensión a un valor nominal, o si el flujo residual está en dirección opuesta, entonces la corriente que se genere va a desmagnetizar ese flujo residual. O una tercera condición es que la resistencia que haya, la suma de R ajustable más RF, sea mucho mayor al valor de la resistencia crítica. Si eso pasa, entonces no es posible que este generador pues entregue una tensión nominal en sus bornes, ¿cierto? Vimos que la curva tensión corriente es mucho más pronunciada en derivación que en separada, y el control de tensión es más o menos similar en excitación separada que en derivación. La única diferencia son las inclinaciones de las curvas. Bien, en el siguiente video les mostraré cómo se hace este mismo cálculo, ¿cierto? Pero ya no para el cálculo de tensión y corrientes, pero ya no para una condición de vacío, sino para una condición de carga. Entonces tenemos que usar la misma solución gráfica, pero tenemos que agregarle algunas cosillas extra. Entonces espero que haya quedado entendido, pues más o menos. Hoy el video estuvo como un poquito pesado para mí, casi me estoy durmiendo aquí haciendo esto. Entonces, bueno, sin embargo, si tienen preguntas, no olviden escribirme al correo, me escriben aquí en el video o me preguntan en la clase de teoría. Listo, muchas gracias muchachos, nos veremos en el siguiente video.